justamente ahora sobre esto porque necesitamos hacerlo con Diana Vargas. Diana, ¿cómo estás? Mónica te saluda de PBS. Buenas tardes, Mónica. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Muchísimas gracias por el contacto. Diana, tenemos que hablar únicamente. Yo sé que se está hablando bastante, pero es necesario hacerlo. Ayer leíamos justamente en tus redes sociales un posteo donde hablabas que había madres desesperadas pidiendo auxilio a instituciones y que no actúan o si lo hacen son ineficientes, ¿verdad? Y el caso de la madre de Isaura fue realmente muy particular porque ella estaba en un estado de desesperación a los primeros días incluso. Es que esa es una realidad que no es nueva en nuestro país. Y ya hace unos años me tocó trabajar un protocolo policial de búsqueda y localización. En principio era de niños, niñas y adolescentes. Y justamente, ¿por cuál fue la razón? Porque paradójicamente no había ninguna instancia en la policía dedicada a la búsqueda de las personas desaparecidas. Entonces, ¿qué es lo que ocurría y por qué nos pusimos a hacer eso? Porque resulta que pueden pasar años y esa persona no se sabe si volvió o no a su casa, pero ponerle que volvió o se reintegró a su familia y después de un tiempo pasa, por ejemplo, en una barrera o se va a identificaciones a gestionar un documento y ahí le salta, como dicen ellos, le salta su orden de búsqueda. Sí. O sea, ¿qué significa eso? Que fue por una casualidad, no porque el Estado le haya estado buscando. ¿Y eso qué implicaba para la persona? No poder hacer su cédula, tener que quedarse en una comisaría hasta que el juez que ordenó, quizás años antes, esa orden de búsqueda, ordene nuevamente, entre comillas, la liberación, ¿verdad? Entonces, en vez de ser, digamos, una forma de proteger, buscando a la persona cuando está desaparecida, termina siendo una carga para aquellas que volvieron y que fue por una cuestión circunstancial. El punto es que en el marco de estas tuvimos 17 reuniones con distintas instancias de la policía Sí. y resulta que ahí quedó muy en evidencia que a no ser que fuera un caso así como ya desde un inicio con indicios de trata de personas, si no es así, ninguna instancia estaba abocada a la búsqueda. Después, como en el 2018 y 19 se crea una dependencia formalmente que se llama División de Personas Desaparecidas, una cosa así, de búsqueda y localización. El punto es que nunca se hizo operativa esa, o sea, no es que hoy la policía te indique podés ir a este departamento de la policía para hacer la denuncia. Simplemente vas a una comisaría, las comisarías en realidad no tienen ni la formación ni las herramientas tecnológicas para hacer todas esas medidas que requieren buscar a una persona. Entonces es una realidad Claro. que cuando ocurre resulta que las familias están desesperadas porque además y usted si va a cualquier comisaría y quiere hacer una denuncia, le dice, mi hija desapareció esta mañana, y le va a decir, no le podemos tomar la denuncia porque tienen que transcurrir 24 horas, lo cual no es cierto. Muy por el contrario, en esas reuniones lo que justamente se concluyó es que las primeras 24 horas son cruciales. Totalmente. Entonces existe una creencia que termina obviamente siendo contraproducente para la víctima y sus familiares y hace que se pierdan, como decía, estas horas que pueden ser claves para encontrar. Así que hay un estado de desprotección, eventualmente, por ejemplo, si entra a intervenir algún órgano como la policía antisecuestro, quizá ahí ellos como tienen más expertise y más formación, entonces hacen un mejor trabajo, pero eso es eventualmente cuando hay mucha presión o hace poco me tocó acompañar un caso así donde yo directamente le recomendé a la familia vamos a antisecuestro porque sé que son los únicos que realmente hacen un trabajo más riguroso. Claro. Pero en general la ciudadanía está muy desprotegida y esto es algo que les pasa sobre todo a las niñas y a las mujeres. También tiene un rostro de género, eso hay que decir, eso lo muestran los números de la realidad y es lamentable además cómo se encuentra a Isaura, es una muestra, o sea, finalmente fue fortuito, no fue la policía, no fue la fiscalía, más allá de las circunstancias de su muerte.
Totalmente, sí, porque como siempre en este tipo de casos, Diana, es muy típico, ¿verdad? El tema de las posiciones que toma de repente la ciudadanía. Y yo siempre digo eso y rescato mucho porque me gusta leer en redes sociales las expresiones de las personas, ¿verdad? Porque realmente a veces sirve como un medidor de lo que es la temperatura social. Y uno lee, por ejemplo, que hay personas que tratan de justificar ciertamente al decir, pero el relacionamiento familiar no era bueno, pero esto, pero aquello, o era muy independiente, o andaba por su cabeza. Pero eso es irrelevante. En realidad, cuando hay una desaparición y no hay ningún tipo de noticias, y así como vos mencionaste, esas 24 primeras horas son fundamentales para poder hacer una trazabilidad rápida de si es algo que tiene que ver realmente por no sé, un arranque personal o realmente puede ser algo que llame la atención y que se pueda prever para no tener este tipo de desenlaces tan tristes. Es así, muchas veces esos prejuicios Ujú. que podemos leer en las manifestaciones ciudadanas en redes sociales también se aplican en las instituciones, lo Sí, cual es mucho más grave, sí. porque las instituciones sí tienen una obligación especial de actuar y de proteger. Ujú. Pero cuando parten del prejuicio, como por ejemplo, seguramente se escapó porque se escapó con el novio, o porque, que a veces puede o no puede ser así, Claro. lo que no es adecuado es que eso termine derivando en que no hagan lo que tienen que, lo que están obligados a hacer, Ujú. que es extremar todo, tener protocolos de actuación, porque no puede ser que cada caso actúen diferente, que exista una ruta crítica. Claro. Entonces, evidentemente nosotros necesitamos una ley, porque claramente los procedimientos policiales, que si bien están regulados, les puedo compartir Ujú. la resolución, es la 666 del 2017 de la Policía Nacional, que está vigente, Ujú. pero es letra muerta. Claro. No se articula para poder mecanizar y hacerla efectiva, ¿verdad? Está escrito, es un procedimiento, pero no se lleva a cabo. Así mismo. Ujú. Y eso es terrible porque uno de los reclamos de la madre de Isaura justamente era que le dieron a entender, en pocas palabras y a muy claro entendedor, de que si no había algún ofrecimiento efectivo de dinero, era casi en vano que se iba a hacer una búsqueda en realidad. Y eso, por ejemplo, es muy grave realmente, porque uno acude a las autoridades con la esperanza, entre comillas, de ser auxiliado, no de ser clamado para que uno tenga que poner cierta suma para que algo se mueva. Y en eso también hay que decir que tiene responsabilidad el Ministerio Público, que es el que le debe dar las directrices a la policía. Ujú. Entonces también hay que, a veces cargamos mucho la tinta en la policía, pero hay también una confusión ahí de la investigación, sobre todo cuando ya se presume que hay algún hecho punible detrás. Ujú. Pero sí, imagínense que en la policía hay, no sé, hay división especializada en abigeato, por ejemplo. Ujú. Pero como siempre, lo que tiene que ver con la vida de las personas y sobre todo de las mujeres no es un ámbito no es una cuestión relevante. En la policía de repente se crean instancias, pero que termina siendo fantasmas, así como las comisarías especializadas de atención a mujeres víctimas de Ujú. violencia. Ujú. Grandes aperturas se hicieron hace unos años, Sí, recuerdo. pero si uno se va, y les invito a recorrer cualquiera de las sedes, en la séptima, en la sexta, en la 15, en Ñemby, va a encontrar un número ínfimo de personal no capacitado, sin siquiera una patrullera. Sí, o sea, realmente son comisarías de guaú, Sí. de, Que de incluso, Diana, te maquillaje. quiero acotar algo y hablo con conocimiento de causa, ya que mencionaste la séptima. Por ejemplo, cuando uno solicita una restricción de alejamiento y te dicen, podés llevar el escrito y vos estás pidiendo una restricción y te dice, llevar en la zona de la comisaría de tu agresor y deja ahí que ellos le lleven. Es una locura, realmente es una locura, porque una justamente acude por la desprotección que siente, por el peligro que siente que es inminente y está acudiendo a la autoridad para que ellos gestionen, o sea, y a la mujer no nos vamos a negar, le cuesta muchísimo ir hasta esa instancia. Hoy día se lucha mucho con creencias, con cuestiones del famoso qué dirán, de si me arrepiento después o así dejo nomás. Y ya cuando toma la iniciativa de irse otra vez, aparte de ser la víctima, tiene que ser la actora de su propio proceso. Es así mismo y esa es una falla del sistema de justicia.
Esa es una obligación del juzgado de paz, porque el órgano que dicta la medida, en este caso juzgado de paz, es el órgano que debe notificar. Ujú. Pero ponemos todas las fichas, la tinta en la víctima. La víctima es la que tiene que salir a tiempo, la que tiene que saber cuándo la van a matar como para escaparse, la que tiene que tener la fuerza para esperar horas en emergencias médicas o en cualquier otro hospital para que Un después de diagnóstico. todos los pacientes la atiendan. No le dan el documento donde consta su diagnóstico sobre su Sí, cuerpo, sí, no le entregan con el argumento de que no, que pida un fiscal, como si fuera que ella no tiene derecho sobre un tal cual. instrumento que da cuenta de su estado de salud. Sí. Pero así pisoteamos a las víctimas. Después va al juzgado de paz con eso, le dicen que haga primero la denuncia policial, Ujú. lo que cuando eso no es necesario de acuerdo a la ley 1600, finalmente cuando va y hace todo ese trajinar, que es lo que implica hacerlo también en una comisaría, que muchas veces no hay un trato adecuado, y después encima tiene que ser la encargada de la notificación. O sea, nuevamente Locura. es una protección de UAU, Sí. no es una prioridad para el Estado. Hay también muchos problemas de cultura institucional, Sí. porque tenemos leyes que en algún sentido han significado un avance, como la ley especial, pero resulta que los funcionarios y funcionarias que están a cargo, obviamente, no hicieron el proceso también de cambio paradigmático, entonces, y también el servicio público, o sea, eso pasa mucho en nuestras instituciones, el funcionario no se ve como un servidor. Entonces, cuando recurre una persona al servicio, no recibe Sí, totalmente. precisamente. Poquísimas Entonces, veces uno está recibe un vinculado. trato que tenga que ver con la situación que uno está pasando, porque ese momento justamente que atraviesa la persona tiene una conjugación suprema y emocionalmente uno se encuentra en un estado de debilidad. Entonces, cuando uno va y recurre y encima no es tratado de buena manera, uno se siente totalmente desnudo ante la situación y en este caso las mujeres y es como que allí deciden abandonar, ni siquiera seguir con su proceso. Claro, porque hay mucha falta de empatía por un lado, por otro se carga mucho sobre la víctima. El mes pasado una víctima recurrió a mí, ella había ya hecho la denuncia en todas estas instancias donde pasó de la peor manera, pero el punto es que la expareja le intentó ahorcar, se quedó con serias lesiones porque perdió el conocimiento incluso y había tenido golpes en el cráneo. Pero resulta que la orden de restricción, así mismo como vos decís, le habían dicho que lleve a una comisaría de la zona de la Expo, Mariano Roca Alonso creo que era. Y habían transcurrido ya como 12 días. Ella decía, todavía no le llegó, porque yo sé que cuando le llegue, él me va a contactar y yo estoy todos los días con ese miedo, necesito cerrar eso. Claro. Entonces yo llamo a la comisaría, hice todas las movidas y efectivamente no se había llevado la notificación. Así mismo. Seguía en la comisaría. Ella, por suerte, pudo contar la historia. Claro. Por suerte, como decís, porque muchas no lo hacen. Es así. Y después nos lamentamos en las redes y ponemos los lazos y toda la historia. Sí, hasta que Pero en venga un realidad caso como nuevo sociedad, más, ¿verdad? Porque es así. Y hay muchos casos que no se están dando la visibilización ni el enfoque, ni mucho menos la importancia a nivel de instituciones, ¿verdad? Y que cada tanto es recordado por ciudadanos o algún que otro medio de comunicación o un periodista. Pero hay algunos que ya van así prácticamente archivados mentalmente y cuando salta era, ¿qué pasó de tal cosa? Y ya lleva meses o años. en la memoria colectiva, no solamente, porque acá hay un problema por un lado de respuesta institucional, o sea, el Estado responde en forma inadecuada, no es capaz de prevenir y tampoco de proteger, pero también hay que asumir una responsabilidad social. Y en eso hay que incluir a los varones, a los niños, a los varones adultos de esta sociedad, que no hay, y esto ya me refiero específicamente a las personas adultas, Sí. los hombres difícilmente se revisan, ni siquiera cuando ocurren y eso nos muestra, como vos decías, las redes sociales. O sea, no hay como una apertura para hacer esa reflexión de por qué pasa esto, por qué 80% de los abusos de las niñas ocurren en el entorno familiar por parte de un hombre heterosexual, su papá, su padrastro, su abuelo.
O sea, ¿por qué a las mujeres en su propia casa la persona que le ama es la que la violenta? Sí. O sea, no hay como esta cosa de nos controlamos entre varones, repensamos nuestras prácticas, dejamos de molestar a las mujeres, dejamos de normalizar la violencia de cualquier tipo. Entonces hay como una también reflexión interna que deberían hacer el 50% de la población, es decir, los varones de este Totalmente. país, Sí, de totalmente. por qué las mujeres no podemos caminar tranquilas en las calles, Es de cierto. por qué tenemos miedo de salir a la vereda de la casa a sacar la basura. ¿Por qué nos cuesta transportarnos hoy en estos medios de transporte que supuestamente la globalización nos agiliza? El Uber, el Move, el Volt, y al final leemos historias que dan miedo. Sí, entonces tienen que revisarse y preguntarse, más allá de que tengan hijas, hermanas, más allá de su entorno, ¿qué es lo que pasa como sociedad? Hay que pensar en un nuevo contrato social. Sí, Y eso no tiene que ver con simplemente criticar a la policía y a la fiscalía, tiene que ver con las prácticas de los varones hacia las mujeres, y eso se empieza en la casa, en la escuela. O sea, todas estas dinámicas de relacionamiento en las escuelas, que los nenes que le miran la pollera debajo, y que hay manoseo, que le filman a sus compañeras, que, o sea, todo eso después se va haciendo una bola de nieve hacia esta sociedad violenta que tenemos, sobre todo con las mujeres y las niñas. totalmente, Diana, totalmente. Qué importante nuestra charla y qué lindo. A mí me encanta, te agradezco mucho tu tiempo. No va a ser la última vez que vamos a hablar en este horario, así que Sí, cuando quieran, cuando futuramente quieran. te estaremos contactando otra vez. Lastimosamente el caso de hoy es muy triste, el desenlace es muy triste, Durísimo. ¿verdad? Y ojalá que no sigan habiendo más, porque como yo hablaba al comienzo de la nota cuando estaba por charlar contigo, en vez de que esto disminuya, se acrecienta, es terrible. Es terrible, y eso es lo que vemos. Hay que también ser muy conscientes de que estos son crímenes silenciosos. Las cifras que vemos, los casos que pasan al Estado público, en realidad son un porcentaje muy menor Sí, de lo que ocurre en realidad. Me estoy refiriendo a todo lo que tiene que ver con violencia de género, y también todo lo que tiene que ver con salud mental, que es otro capítulo aparte del cual sí, tampoco se habla y que tremendo. deberíamos dedicarle más atención. Totalmente. Diana, muchas gracias por tu tiempo. Bueno, gracias a ustedes por el espacio, un gusto. Hasta Luego. luego. Lo escuchaste aquí en PDS.